Che, hoy vamos a meternos de lleno en un artículo que la verdad me dejó pensando, Ah, sí, ¿cuál decís? el que se titula Nación o Colonia, Ah, de Raúl Zaffaroni, un jurista que siempre genera, digamos, debate. Zaffaroni sí lo conozco, un tipo con una visión bastante particular. Totalmente. ¿Te animas a un buen deep dive? Vale, vamos a fondo. Bueno, la pregunta que plantea ya te anticipa por dónde viene la mano. ¿Nación o colonia? Y Eso ya te da una idea de que el tipo no se anda con chiquitas. por nada. Lo que me llamó la atención es cómo argumenta que Argentina está sufriendo una especie de colonialismo pero moderno. Colonialismo en Claro. el siglo XXI. Contame más. Claro, no estamos hablando de invasiones con barcos y cañones. Ya entiendo. Ya. Es más sutil la cosa. Exacto, habla de un control más a través de la economía, la deuda. Interesante. ¿Y cómo relaciona eso con la historia de Argentina? Bueno, ahí es donde se pone aún más interesante la cosa. Zaffaroni plantea que este sometimiento a intereses extranjeros es un patrón recurrente en nuestra historia. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, menciona la Revolución Libertadora del 55, el derrocamiento de Perón, como un momento clave. Ah, claro, ahí empezamos a ceder soberanía, digamos. Exacto, y ese hilo conductor lo trae hasta la actualidad. De hecho, usa una comparación bastante fuerte para describir a nuestros líderes. ¿A qué te referís? Los llama procónsules o virreyes, gobernando en nombre de esos poderes extranjeros. Fuerte la comparación. ¿Y qué políticas serían ejemplos de esto? Bueno, él pone el foco en cosas como la privatización de empresas estatales, el endeudamiento externo. Cosas que, según él, debilitan al país. Claro, lo vuelven más vulnerable a este control externo. Interesante. ¿Y qué dice sobre el libre mercado? Justamente ahí hay otro punto clave. Muchas veces se nos presenta la apertura económica como la solución a todos los males. Sí, famoso derrame. Pero Zaffaroni plantea que en realidad puede ser una trampa. O sea, una forma de entregar el control a manos extranjeras. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto. El rol de la información en este nuevo colonialismo. La información, ¿eh? Contame. Zaffaroni describe una verdadera guerra informativa, diseñada para manipular a la opinión pública. ¿En serio? Es como si estuviéramos rodeados de información, pero al mismo tiempo nos cuesta entender qué está pasando realmente. Entiendo. Como una especie de niebla, ¿no? Tal cual. Zaffaroni habla de una avalancha de noticias muchas veces contradictorias. Aquí nos confunden, nos marean. Exacto, y nos impiden ver el panorama completo. Y según él, esto no es casual, ¿no? Para nada. Forma parte de una estrategia para mantenernos desorientados, pasivos. Me da un poco de miedo pensarlo así, a vos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como si nos estuvieran manipulando sin que nos demos cuenta. Manipulando a través de los medios, de las redes sociales, ¿no? De todo, Zaffaroni dice que la tecnología juega un papel fundamental en esta nueva forma de control. Claro, los algoritmos, la información dirigida. Y lo peor es que, si no somos conscientes de esta manipulación, terminamos tomando decisiones basadas en información distorsionada. Decisiones que afectan nuestras vidas, nuestro voto, todo. Bueno, y frente a este panorama, ¿qué propone Zaffaroni? Estamos condenados a ser una colonia eterna. No, para nada. De hecho, a pesar de este panorama bastante oscuro, él se muestra optimista. Optimista. ¿En serio? ¿Y en qué se basa? Confía en la capacidad del pueblo argentino para revertir la situación. Ya. ¿Cómo? Cree que, a pesar de la manipulación, tarde o temprano la gente va a abrir los ojos. La toma de conciencia sería la clave, ¿no? Exacto, darnos cuenta de que somos mucho más que una simple colonia. Bueno, y una vez que abrimos los ojos, ¿qué hacemos? Bueno, ahí es donde entran las propuestas concretas de Zaffaroni, pero creo que eso lo dejamos para la próxima parte. Dale, me dejaste con la intriga. Quédate con nosotros porque se viene lo más interesante. Ahí estaré. Decíamos que Zaffaroni nos deja un camino, una luz al final del túnel, ¿no? Sí, la idea de que podemos revertir la situación, ¿verdad? Exacto. Y para él ese camino empieza por casa, o sea, por nosotros mismos. No es solo quejarse, hay que involucrarse, ¿viste? Involucrarse. A veces uno se siente tan chiquito frente a esos problemas tan grandes. Tienes razón, la impotencia es algo que Zaffaroni también reconoce. Claro, es fácil sentirse así. Ojo, no hay que confundirla con resignación. Ya veo, ya veo. ¿Y qué propone entonces? Bueno, lo primero es informarse, ¿no? Ya. Entender a fondo la realidad, Sería como sacarnos esa venda que decíamos antes, la que nos impide ver la manipulación. tal cual. Y para eso hay que ir más allá de los titulares, de las noticias fáciles. Buscar información de calidad, ¿no? Sí, contrastar fuentes, analizar los discursos con ojo crítico. Porque si nos quedamos solo con lo que nos muestra la tele o las redes, estamos fritos. Totalmente.
Terminamos repitiendo ideas que no son nuestras, que nos implantaron sin que nos demos cuenta. Es cierto. ¿Y qué rol juega la educación en todo esto? Para Zaffaroni, la educación es fundamental. ¿Te referís a la escuela, la universidad? También, pero no solo. Habla de la educación que adquirimos a través del debate, de la lectura crítica. Entiendo. Del intercambio de ideas. Exacto. No se trata solo de acumular información, sino de procesarla, analizarla. Sacar nuestras propias conclusiones. Zaffaroni dice que hay que despertar la conciencia. Qué fuerte la frase, ¿eh? Sí, se trata de dejar de ser espectadores pasivos y convertirnos en actores conscientes. Capaces de pensar por nosotros mismos y de actuar en consecuencia. Exactamente. Y para eso también habla de la importancia de la unidad. La unidad, ¿eh? ¿Entre quiénes? Entre nosotros los argentinos, dice que necesitamos dejar de lado las divisiones internas. Las peleas políticas, las diferencias ideológicas. Sí, todo eso. Hay que construir un frente común para enfrentar este nuevo colonialismo. Porque si seguimos peleándonos entre nosotros, estamos perdidos. Claro, es como si estuviéramos tan ocupados peleándonos que no vemos al enemigo común allá afuera. El enemigo común sería. Estos poderes externos que buscan controlarnos, explotarnos. Y Zaffaroni nos advierte que esta división interna es parte del plan. O sea que nos quieren divididos para dominarnos mejor. Exacto. Es la vieja estrategia de divide y reinarás. Claro, si estamos divididos es más fácil manipularnos. ¿Y entonces qué propone Zaffaroni? Bueno, él insiste mucho en la necesidad de construir puentes, de buscar puntos de encuentro. Superar las diferencias y enfocarnos en lo que nos une. Tal cual. Y acá hay un punto clave. La solidaridad. La solidaridad, ¿eh? Claro. Contame más sobre eso. Para Zaffaroni, la solidaridad no es solo una cuestión moral, sino una estrategia de supervivencia. Interesante. En un contexto de colonialismo moderno, donde nos quieren divididos, la solidaridad es fundamental para resistir. O sea que para Zaffaroni la salida no es individual, sino colectiva. Exacto. No se trata de que cada uno se sale como pueda, sino de construir una alternativa conjunta. Un proyecto de país que nos incluya a todos. Tal cual. Y para eso, Zaffaroni nos invita a imaginar, a pensar en qué tipo de Argentina queremos. Una vez que hayamos recuperado nuestra soberanía. Sí, queremos seguir el modelo de los países desarrollados, con su consumo desenfrenado, su individualismo. ¿O queremos algo diferente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Un modelo más justo, más equitativo, más solidario. Es una pregunta fácil de responder. Y en ese debate tenemos que tener en cuenta nuestra historia, nuestras tradiciones. No se trata de copiar modelos extranjeros. Sino de construir un camino propio, ¿verdad? Exacto, un camino que nos permita desarrollarnos como nación de forma autónoma y soberana. Zaffaroni nos plantea un desafío enorme, ¿no? No solo cambiar la economía o elegir mejores gobernantes. Es mucho más profundo. Es transformar nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de ver el mundo. Es casi una revolución cultural, ¿no? Sí, y creo que ese es el gran legado que nos deja Zaffaroni. En la invitación a ser críticos, a cuestionar, a buscar alternativas. Nos dice que el cambio es posible, pero depende de nosotros. Pensando en esto de la transformación, ¿te acuerdas de la imagen de la jaula invisible que usa Zaffaroni? Sí, claro, la jaula en la que estamos atrapados los argentinos. Es buenísima esa metáfora. A simple vista, parece que somos libres, pero... Exacto, pero cuando quieres moverte en otra dirección, ¡papum!, chocas contra los barrotes. ¿Y esos barrotes serían? La deuda externa, la manipulación, la dependencia, todas esas limitaciones que nos impone este nuevo colonialismo. Lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ahí adentro, ¿no? Claro, porque la jaula no es física. Está hecha de ideas, de creencias, de miedos que nos metieron en la cabeza. Nos hicieron creer que no podemos solos, que necesitamos ayuda de fuera, que el éxito está en otro lado. Y terminamos siendo nosotros mismos los carceleros de nuestra propia jaula, ¿no te parece? Sí, totalmente. Repetimos los discursos que nos dominan, votamos a los que nos oprimen y así seguimos. Por eso Zaffaroni insiste tanto en romper con esa lógica, descolonizar nuestras mentes, empezar a pensar por nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, él nos propone un ejercicio de imaginación radical. A ver, contame. Imaginar una Argentina verdaderamente libre, soberana, dueña de su propio destino. ¿Cómo sería esa Argentina ideal? Para Zaffaroni sería un país que pone en primer lugar a su gente, ¿no? Un país con justicia social, con una mejor distribución de la riqueza. Con un buen sistema educativo, que forme ciudadanos críticos comprometidos. Exacto, un país que apueste a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Que genere trabajo genuino, que se desarrolle de forma sostenible. Que recupere el control de sus recursos naturales y los use para beneficio de todos. Suena lindo, ¿eh? Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, Zaffaroni nos dice que hay que dejar de lado las peleas, los personalismos.
Unirnos en torno a un proyecto común, un objetivo que nos incluya a todos. Y acá me gustaría volver a algo que mencionaste antes, algo que me parece fundamental, la solidaridad. Solidaridad entre nosotros. Sí, sin solidaridad, sin esa conciencia de que estamos todos en el mismo barco, es imposible construir una sociedad justa. Es la base para una sociedad más humana, más justa, ¿verdad? Totalmente. La solidaridad es el antídoto contra el individualismo, contra esa competencia feroz que nos imponen desde afuera. Y para ir cerrando, me gustaría leer textualmente el último párrafo del artículo de Zaffaroni. Dice así. Dale, me parece perfecto. En síntesis, lo que se juega aquí y ahora es una clara cuestión de soberanía nacional, de la cual es titular el pueblo que, más temprano que tarde, despertará del todo a esta realidad por efecto de la espectacular caída del nivel de vida, no solo de las clases más pobres, de la reducción de todas las remuneraciones, de la insólita inflación en dólares, de la recesión, de la crisis de la industria, de las quiebras, de la agresión a la salud pública, que no sabemos cuántas vidas está costando, del deterioro y alto valor de los servicios, del desfinanciamiento universitario, de los despidos masivos, del creciente desempleo y precarización del empleo y otros catastróficos efectos más, todo para entregar la nación a los voraces intereses colonialistas. Aunque parezca ahora lejano, a partir de esta toma de conciencia nacional, debemos encarar la tarea de detenernos seriamente a pensar qué haremos cuando recuperemos la soberanía para prevenir las futuras agresiones coloniales que, por cierto, no harán de faltar y frente a las que no podemos permitirnos el lujo de volver a incurrir en la ingenuidad de los desencuentros inconducentes. Uf, qué cierre. Fuerte, ¿no? Zaffaroni nos deja una reflexión profunda, pero también un llamado a la acción. Sí, nos dice que la liberación es posible, pero que depende de nosotros. De nuestra voluntad de cambiar las cosas, de construir una Argentina mejor. Exacto. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que llevarnos de esta charla. No alcanza solo con entender el problema, hay que actuar. Organizarse, luchar por la Argentina que queremos. Totalmente. Ya. Y esa lucha empieza por nosotros mismos, por cambiar nuestra forma de pensar, de consumir, de vivir. Muchísimas gracias por esta charla, la verdad que fue muy enriquecedora. No, gracias a vos por la invitación. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.